Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este foro COVID-19 y las pólizas de transporte de Alsum. Les agradecemos su puntualidad. El día de hoy estaremos con Elizabeth Turnbull hablando sobre estos conceptos jurídicos que a veces eh, uno los toma ya por hechos y que de pronto es importante volver a revisar en estas épocas de pandemia. Antes de darle la palabra y de presentar a Elizabeth, eh, quiero comentarles algunas noticias nuevas de Alsum. Eh, Nosotros hemos estrenado nuestro nuevo blog hace un par de semanas. Eh, ya hay 3 temas que ustedes pueden consultar en nuestra página web alsum.co. Eh, Algunos de ellos son los principios Poseidón, que son sobre todo principios de la industria naviera para sostenibilidad. Eh, Nuestro editorial de Alsum oficial sobre esta situación del COVID y un blog sobre qué hacer, o más bien cómo adaptar sus compañías tecnológicamente ante estos retos del teletrabajo, de las personas estando en su casa, teniendo que trabajar. Entonces los invitamos a que revisen esos blogs, están bastante interesantes y seguiremos emitiendo cada 15 días nuevos blogs. También les comentamos que ya tendremos nuestros boletines en 3 idiomas. Por supuesto, ustedes han venido recibiendo el que está en español, pero tenemos en portugués y en inglés, por si alguno de ustedes desea compartir esa información con colegas. Eh, y bueno, esa es básicamente toda la información que quería darles. Siempre estén muy pendientes de nuestros foros, tanto en los boletines como en nuestras redes sociales. Eh, Tenemos preparado uno para final de mes, pero tan pronto esté confirmado el nombre y el conferencista, lo podrán ver a través de nuestro boletín o de nuestra página web. ¿Listo? Bueno, ahora sí pasamos a el tema de hoy. Entonces, COVID-19, pólizas de transporte, análisis de cláusulas y conceptos jurídicos relacionados. El día de hoy estamos con Elizabeth Turnbull. Elizabeth es abogada de la Universidad de Bristol y está enfocada en transporte y comercio internacional y seguros. Se especializa en resolución de disputas y tiene significativa experiencia en litigación en cortes inglesas, así como en arbitramiento. Es vicepresidenta para Reino Unido del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Para Alsum, Elizabeth siempre ha sido una persona muy importante, ha estado en varios de nuestros congresos como conferencista, así que es un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida, Elizabeth. Eh, a los asistentes les comento que al final de su presentación podrán hacer las preguntas a través del chat o de la sección preguntas y respuestas que pueden encontrar en los botones en la parte inferior de su pantalla. Tan pronto Elizabeth termine con su presentación, yo le iré leyendo las preguntas en orden de llegada. ¿Listo? Entonces, bienvenida Elizabeth, ¿cómo estás? Y adelante. Estoy muy bien, gracias y muchísimas gracias por tu presentación. Quería darte las gracias a ti personalmente por haberme dado la oportunidad de hablar con todos ustedes esta tarde y también al comité de carga de Alsum, quienes han ayudado mucho en la presentación y orientación a la hora de preparar esta presentación. Quería también decir hola, saludar a toda la gente que va a participar en el evento y bueno, pues la idea es, creo, una presentación breve, más preguntas al final, como dice Juan. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Ajá. Y ahí está. Lo he conseguido. Muy bien. Muy bien.
Pues el tema de nuestra presentación es COVID-19 y el impacto en la interpretación de cláusulas en las pólizas, sobre todo en los contratos de pólizas que cubren la carga. A ver, espera. Perdón, soy novicia en estas cosas, lo siento. Bueno, pues como todos sabemos, el virus del COVID-19 apareció por primera vez en Wuhan, en China, en diciembre del año pasado y rápidamente se extendió al resto de China y otros países asiáticos en enero, febrero del 2020. En febrero también llegó a Europa y finales de febrero, marzo, pues llegó a las Américas y también a África. Aquí os muestro el panorama a día de hoy según Reuters Graphics y los países que están en amarillo son aquellos que presentan casos de coronavirus. Y como veréis, pues es muy difícil encontrar un país que no tenga pues, una incidencia al respecto. Pues para contener el virus, muchos países y regiones empezaron a introducir cierres de emergencia, controles fronterizos, restricciones severas de movimiento y cuarentenas obligatorias. Y como resultado, pues la producción industrial se ha ralentizado e incluso se ha paralizado en algunos casos, como sabemos. Las tiendas y los restaurantes están todos cerrados y entonces el consumo ha disminuido de manera significativa. Y es de esperar, por supuesto, que el comercio internacional, el transporte marítimo y la logística, nuestras industrias, pues se han visto enormemente afectadas. El impacto se ha visto en muchas áreas de la industria marítima. Ha habido disrupciones en la cadena de suministro a causa de restricciones fronterizas, chequeos adicionales o casos de COVID confirmados, resultando pues, en cargas que no se han embarcado o buques que no han podido llegar a tiempo o que han tenido que hacer viajes en lastre. Muchos buques están teniendo complicaciones a la hora de hacer escala en puerto a causa pues, de niveles de burocracia adicional y ha habido pues, retrasos potenciales, por ejemplo, porque se les obliga a hacer una cuarentena, otros incluso han sido rechazados del puerto de descarga. Hay cientos de miles de contenedores que están parados en los puertos porque no han podido pasar aduana o porque no han sido recogidos porque el buque que los debía transportar pues, no ha parado allí, en lo que se llaman los blank sailings. Esto también pues, puede derivar en daño a la carga si los retrasos son muy largos o si la carga es perecedera. Hay un incremento de riesgo, ciertamente, para la carga que está almacenada o en tránsito, ya que los almacenes se cierran con llave, pero no hay vigilancia y puede resultar en más siniestros por, me imagino, robos o incendios. Hoy vamos a ver cómo está impactado específicamente el sector de la carga de seguro. Desde luego, el impacto mayor que se espera es una reducción importante de las primas y al parecer pues muchos de ustedes pues ya llegando como al 25% han tenido una reducción drástica en volumen de carga. Y mientras a día de hoy no se ha aumentado mucho el volumen de reclamaciones bajo las pólizas, es de esperar pues, que en días siguientes es algo que va a empezar a pasar. Desde luego, las aseguradoras están experimentando muchas más preguntas sobre qué es lo que va a pasar. Pues vamos a hablar más específicamente del seguro de carga. Y bueno, pues me voy a concentrar, siendo abogada inglesa, en las cláusulas ICC.
Como todos sabéis, las cláusulas ICC B y C otorgan cobertura sobre riesgos expresamente enumerados, y ninguna de las dos contiene pues cobertura para pandemias, epidemias o incluso cuarentenas. Y es por eso que me voy a concentrar en las cláusulas ICC-A, que son las más amplias y amparan pues, todo tipo de riesgo, en principio, excepto aquel que está excluido. Y vamos a considerar qué tipo de pérdidas están cubiertas, si aplican exclusiones, la duración de la cobertura y qué gastos podrían estar cubiertos en nuestro panorama del COVID. Vamos a hablar brevemente de la nueva cláusula que ha emitido el Joint Cargo Committee, el LMA Lloyd's, con respecto a pandemias, y finalmente vamos a hacer unos apuntes con respecto a la doctrina de fuerza mayor. Y aquí en particular, bueno, si el COVID-19 puede constituir un hecho imprevisible e irresistible. Entonces pasemos primero a hablar de las ICC-A, como decía, y siempre es bueno empezar pues haciendo unos apuntes de principios básicos. Esta póliza, como sabéis todos, da cobertura en caso de que ocurre un evento inesperado o accidental. No cubre pues, eventos que son inevitables o que casi certeramente van a ocurrir. O tampoco aquellos que están dentro del control del asegurado. Lo que cubre esta póliza es todo riesgo de pérdida o daño físico, no daños económicos y no daños consecuenciales, solo si hay daño físico. Bajo la póliza de todo riesgo, pues el asegurado no tiene que probar exactamente qué pasó con su carga, solamente tiene que demostrar que fue a causa de un hecho fortuito. Si la carga se cargó en buen estado y llegó al puerto de descarga en mal estado, pues prima facie tiene una reclamación bajo la póliza. Después, en ese momento, le toca al asegurador la carga de la prueba para demostrar que la pérdida es un evento excluido bajo las cláusulas 4, 5, 6 o 7 de la póliza. Y es un doble proceso. Primero, tiene que establecer que el evento cae dentro del texto de la exclusión, o sea, tiene que decir esto fue un daño inherente o lo que sea. Y luego tiene que probar que ese evento es la causa próxima del daño. Y cuando hablamos de la causa próxima, aquí hablamos de la causa efectiva del daño. De hecho, y es muy largo hablar del tema, pero apuntar que puede haber más de una causa efectiva. Y teóricamente, pues si hay una dos causas de igual impacto y una está cubierta y la otra está excluida, pues entonces el siniestro no estaría cubierto. Pero los tribunales ingleses, cuando han tenido que mirar este tipo de pólizas, invariablemente deciden que solo hay una causa efectiva. O sea, no les gusta decir hay varias. Miran siempre y buscan siempre una, y entonces al final siempre suelen decir que el daño está cubierto o no cubierto, no hacen como una especie de 50-50. Entonces, habiendo hecho un resumen de los principios básicos, vamos a hablar de las exclusiones. Las cláusulas ICC-A no contienen una exclusión que responda expresamente al riesgo representado por el COVID-19. Esto quiere decir que los efectos de este que generen daños a la carga pudieran estar cubiertos. En principio, y a no ser que opere una exclusión, como hemos visto. Hemos intentado, junto con Alsum, pues ver
cuáles son las exclusiones que podrían ser relevantes en esta situación de pandemia e identificamos que podrían ser vicio propio, retrasos o insuficiencia de embalaje. Entonces lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cada uno de ellos. Empezando con vicio propio o vicio inherente, que es la cláusula 4.4, que dice que el riesgo de deterioro de la carga como resultado de su comportamiento natural en el curso ordinario del viaje, contemplado sin la intervención de un accidente o siniestro fortuito externo. Esta es la definición de vicio inherente en el caso de Soya and White. Se considera, de hecho, que es una de las exclusiones de más difícil interpretación y aplicación en la práctica. No por su definición en sí, que como hemos visto es bastante clara, sino por el problema de distinguir entre un daño causado por un riesgo asegurado o por vicio inherente. O sea, es difícil distinguir cuál es cuál, si pasó uno primero y el otro después, si pasaron las dos cosas a la vez. Y por ello pensé que quizá lo más fácil, o aunque no tan fácil, es mirar la jurisprudencia de las cortes inglesas y dar una especie de pautas sobre cómo deciden este tipo de cosas. Entonces, según esta jurisprudencia, pues hay varios tipos de casos y bueno, en caso de que la pérdida sea certera e inevitable y surge como resultado de las características inherentes de la carga, en ese caso no hay cobertura, Soya and White. Es decir, un caso puro de vicio inherente. Si la pérdida está causada únicamente por vicio inherente, sin la intervención de un evento o siniestro fortuito externo, y el vicio inherente origina de la carga misma, en ese caso tampoco hay cobertura. Eso hasta aquí bastante fácil. La tercera situación es si la pérdida está ocasionada primordialmente por vicio inherente, incluso si el vicio inherente solo se manifiesta como resultado de las condiciones normales del viaje. No hay cobertura en ese caso, a no ser que la causa de la pérdida origine de la carga misma y no haya sido desencadenada por un siniestro fortuito externo. Y finalmente, si la carga no puede superar los incidentes normales del viaje y surgen condiciones meteorológicas no inesperadas, la pérdida se considera fortuita. Es decir, en este caso sí que habría cobertura. En general, la interpretación judicial es muy restrictiva y si todo esto no ha tenido mucho sentido, pues quizá lo único que hay que recordar es que lo que generalmente pensará el tribunal al final del día es que si hay un evento fortuito, entonces no se considera que ha habido vicio inherente y entonces habrá cobertura o no aplicará la exclusión. Espero que haya tenido sentido, un poco rollo. La exclusión siguiente que vamos a hablar es retraso, y estamos en la cláusula 4.5, que dice que en ningún caso cubre este seguro pérdida, daño o gasto causado por retraso, incluso si el retraso está causado por un riesgo asegurado. Pues también para mirar cómo se aplica esta exclusión, pensé que lo mejor sería hacerlo a través de una serie de escenarios. El primero es pérdida de mercado. Es decir, tenemos una carga no perecedera que no llega a tiempo para su venta. Por ejemplo, si alguien ha cargado una carga de camisetas para la Semana Santa del 2020
se queda paralizado en algún sitio y llega solamente en mayo. Pues esta pérdida, este tipo de pérdidas está claramente excluida y hay jurisprudencia al respecto. El caso de Federation Insurance Company of Canada and Corrett Accessories. El segundo escenario es cargas cuyo valor fluctúa. Por ejemplo, hay un retraso en que la carga llegue a puerto de descarga y durante ese tiempo resulta que el valor del mercado de esa carga desciende mucho. Esto pasa mucho con commodities, por ejemplo el carbón, y este tipo de pérdida claramente pues, tampoco está cubierta porque no hay daño. La tercera es carga perecedera que se deteriora o que vence su fecha de venta. Y esto es a causa de los retrasos que ha habido en el transporte. Esta situación es muchísimo menos clara. En el caso de Pink and Fleming, un buque que transportaba naranjas y limones tuvo una colisión y tuvo que ir a un puerto para efectuar reparaciones. Y en ese tiempo la fruta, que no había sufrido daños a causa de la colisión, se deterioró. En ese caso, el tribunal estableció que la pérdida estaba excluida porque el retraso era la causa próxima, que en esos tiempos se consideraba pues, la causa más próxima en el tiempo. La jurisprudencia de hoy en día considera que en estas circunstancias la pérdida por retraso está excluida. Sin embargo, hay algunos críticos que especulan que en un caso similar, si tuviese que ser determinado a día de hoy, cabría la posibilidad de que el resultado fuera distinto porque los tribunales han cambiado su forma de interpretar la causa próxima. Siempre se había mirado la causa próxima como la más cercana en el tiempo. Y sin embargo, ahora los tribunales pues toman una visión, digamos, más de sentido común y lo que intentan hacer es averiguar cuál es la causa verdadera que resultó en los daños para la carga. Y en ese caso pueden determinar que hay un riesgo cubierto. Ok, pues pasamos a la tercera exclusión que vamos a mirar hoy, que es embalaje insuficiente. Os pongo aquí en la presentación PowerPoint qué es lo que dice la exclusión, que es básicamente que en ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo inapropiado del embalaje o preparación del interés asegurado para resistir los incidentes normales del tránsito asegurado cuando tal embalaje o preparación es efectuado por el asegurado o sus empleados o antes de tomar efecto este seguro para los propósitos de esta cláusula 4.3 embalajes que incluye la activa en un contenedor y empleados no incluirá contratistas independientes. Una posible eventualidad que hablamos con el comité de carga de Alstom en el contexto del COVID-19 es pues, que haya un embalaje que se utiliza y que se utiliza en casos normales, pero que se dañe pues, por cualquier fumigación adicional que tengan que hacer a la carga para eliminar el rastro del virus. Y que finalmente la carga resulte dañada y también el embalaje. La obligación es que el embalaje debe ser suficiente para resistir los incidentes ordinarios del transporte asegurado. Entonces la cuestión obviamente va a ser si el riesgo estaría cubierto pues en una situación como la que describía, donde no estemos frente realmente a un incidente ordinario, porque no se puede proveer que
que la carga necesite esta fumigación adicional. Bueno, pues entonces hemos hablado de la cobertura en general, de la posibilidad de que las reclamaciones estén excluidas por las cláusulas de exclusión. Y vamos a pasar a hablar ahora de la cláusula de tránsito. Como sabéis, pues toda póliza de carga contiene cláusulas que indican en qué momento se activa la cobertura y hasta dónde dura, y las circunstancias que podrían resultar en la cancelación prematura de la póliza. En el caso de las ICC, la cobertura comienza pues, cuando la carga se recoge en el almacén para inmediatamente ser cargado y comenzar el tránsito. Y en principio la cobertura termina si la carga no está en todo momento en lo que se llama en el curso ordinario del tránsito. Sin embargo, este requerimiento está sujeto a la cláusula 8.3 que dice que el seguro permanecerá en vigor subordinado a la terminación, como más arriba se provee, y a las estipulaciones de la cláusula 9, durante el retraso fuera del control del asegurado, cualquier desviación, descarga forzosa, reembarque o transbordo y durante cualquier variación de la aventura que provenga del ejercicio de una facultad concedida a los armadores o fletadores bajo el contrato de fletamento. La frase que hablamos antes, el curso ordinario del tránsito, esto quiere decir que la carga está avanzando razonablemente hasta su destino final. Es decir, que no hay ninguna cuestión de que la póliza no está cubierta en el tránsito normal. El seguro se termina cuando la carga se descarga en el destino final que está identificado en la póliza o si el dueño de la carga, el asegurado, decide que lo va a meter en un almacén, un vehículo o un contenedor para su almacenamiento o para su distribución posterior. Pero aquí estamos hablando de una decisión que ha tomado el asegurado y de todos modos no continuará más allá de 60 días desde la descarga del buque que lo transportó. Volvemos a la cláusula 8.3, que puede ser, me parece, la más relevante en la situación actual. Esta cláusula extiende automáticamente la duración de la cobertura cuando hay un retraso fuera del control del asegurado. Y también en otras circunstancias que igualmente están fuera de su control. Imaginémonos que el transportista decide desviarse de la ruta acordada. Y el efecto de la cláusula es que aunque la carga no está en el viaje del curso ordinario del tránsito, la póliza sigue cubriendo a esa carga con tal de que el asegurado pues, pueda demostrar que estas circunstancias de hecho existen en la práctica, que es algo fuera de su control y que no han podido hacer absolutamente nada al respecto. Bueno, pues hablemos un poco de la cláusula de tránsito y el COVID-19. Y consideramos que de hecho el elemento más relevante desde luego va a ser el retraso. Si el retraso se debe a causas fuera del control del asegurado, pues la póliza, como hemos visto, seguirá cubriendo la carga.
pero si en algún momento el asegurado toma una decisión voluntaria que se almacene la carga en algún lugar, pues entonces en ese momento deja de operar. También se entiende que la carga puede ser descargada forzosamente o transportada en un buque distinto en circunstancias fuera del control del asegurado. Y de nuevo, pues en estas circunstancias hay cobertura. Y finalmente, la cláusula extiende cobertura al caso donde hay una desviación permitida al transportista dentro del ámbito del transporte. El transportista tiene ciertas libertades, de cómo operar el buque y a dónde va a ir, y si sigue esas pautas, entonces la cobertura no está afectada. En estas circunstancias he estado pensando que también pueden ser relevantes las cláusulas 9 y 10, que permiten al asegurado extender la cobertura de la póliza en circunstancias donde de otro modo terminaría. Una es cuando el contrato de transporte se ha terminado por motivos fuera del control del asegurado, y el segundo cuando hay un cambio de viaje o destino. Pero en ambos casos no hay una extensión de cobertura automática, sino que el asegurado debe notificar al asegurador y en ese caso negociar pues una nueva prima. Pero sigue habiendo cobertura mientras que se haya negociado así. Hemos mirado, por una parte, pues qué daños puede reclamar el asegurado bajo la póliza si le pasa algo a la carga. Y ahora vamos a pasar a hablar de qué gastos puede pues pedir bajo, o qué gastos estarían cubiertos bajo la póliza. Y en este caso, pues hay que tener en cuenta que las pólizas de carga tienen una doble función en realidad. La primera, aseguran la carga en sí, y si le ocurre algo, pues puede que haya cobertura. Y la segunda cosa que cubre es la aventura misma. Es decir, la llegada de la carga a su lugar de destino. La pérdida de la aventura asegurada podría darse donde hay una pérdida total, en el sentido de que es imposible de que llegue la carga a su destino, o también se habla a veces de una pérdida total constructiva, cuando es improbable que llegue la carga a su destino. Donde potencialmente podría haber una pérdida de la aventura, por ejemplo, porque el tránsito ha terminado, el asegurado tiene la obligación de tomar pasos para que la carga llegue a su destino, y en ese caso el seguro responderá para reembolsar esos gastos bajo la cláusula 12, que son los gastos de reexpedición o los forwarding charges en inglés. Y vamos a pasar a hablar un poquito de estos gastos de reexpedición. La cláusula 12 dice que cuando tiene que haber operado un riesgo asegurado, y los aseguradores en este caso indemnizarán al asegurado por cualesquiera gastos adicionales en que incurra apropiada y razonablemente a la descarga, para descarga, almacenaje y reexpedición del interés al destino al cual está asegurado por la presente. La cláusula cubre entonces reclamaciones por pérdida de la aventura que haya sufrido la carga, cubre gastos por pérdida de la aventura, haya sufrido la carga daños o no. Es cuando el viaje, por ejemplo, ha terminado y es necesario enviar la carga a su destino. La indemnización
pues estará sujeta, como hemos visto, a las exclusiones 4 a 7 y en particular pues veremos las exclusiones de insolvencia y retraso. En cuanto al retraso, o sea, no tenemos por ahora muchos casos de insolvencia que estén conectados con el COVID, aunque no se quita que eso pueda pasar en algún momento. Pero por ahora estamos viendo pues, más posibilidad de que aplique la exclusión de retraso. Y en este sentido, pues se considera muchas veces que, bueno, no muchas veces, porque como veréis no hay mucha jurisprudencia en esta área. Los casos a los que nos estamos refiriendo son de 1917 y 1918. Pero se considera en algunos casos que la exclusión de retraso no entra a operación, porque aquí cuando estamos hablando de gastos de reexpedición, estamos hablando del final del viaje y entonces en realidad no entra a operar un retraso, entra pues la terminación del viaje en sí. Pero hay otra jurisprudencia que dice que la exclusión de retraso sí que puede operar en estas circunstancias. Entonces, por desgracia, no hay una visión muy clara de la jurisprudencia si en un caso donde aplique la exclusión del retraso puede ser pagaderos los gastos de reexpedición. Sé que esto no ayuda mucho porque será una de las circunstancias quizás más relevantes que vamos a ver, pero es la situación actual según la ley. El otro tipo de gastos del que estamos hablando en esta área, aparte de los gastos de reexpedición de la cláusula 12, serían los gastos de aminoración de pérdidas, el llamado sue and labor. Aquí estamos mirando la cláusula 16, que provee la indemnización de los gastos de sue and labor, es decir, mitigación de daños, no sabía cómo llamarlo. Y también, como la cláusula 12, es contingente sobre la operación de un riesgo asegurado. Y bajo esta cláusula estaría cubierto cualquier gasto incurrido para que todos los derechos que el asegurado tenga frente a terceros se proteja. Estamos hablando aquí de pues, pagos que se tengan que hacer a transportistas, a depositarios, o a otros terceros para preservar sus derechos y ejercitarlos. Entonces estamos hablando otra vez de una situación donde los gastos pueden ser pagaderos. Hay y puede haber cierta superposición entre lo que cubre la cláusula 12 y la cláusula 16, pero siendo la cláusula 12 más específica, pues algo que no está cubierto bajo la cláusula 12 podría estar cubierto bajo la cláusula 16, que es bastante más amplia. Y estos, estamos hablando aquí pues, de gastos que se hacen para recuperar y preservar la carga, por ejemplo, si va a estar en una situación de retraso que puede resultar en riesgo de daño o pérdida. Pero en ambos casos está claro que no puede ser un tipo de gasto de locura, sino que tiene que estar incurrido razonablemente. Bueno, pues ¿cuál ha sido la reacción del mercado a esta situación de pandemia? Desde
quizá marzo de este año, pues el mercado de Londres ha tenido que reaccionar al conocerse pues, la extensión y gravedad de la pandemia. Y han tenido que emitir pues, todo tipo de cláusulas que puedan responder a ella. Y lo han hecho en todo tipo de negocios. Si vais a la página web de Lloyds, pues veréis que todas las cláusulas nuevas de los pasados quizá 2 meses, y hay como 15, 20 en cada mes, pues todas las cláusulas nuevas tienen que ver con eh, eh, enfermedades contagiosas. Y el comité de carga, el JCC, que está compuesto por suscriptores de Lloyds y también del mercado de empresas, pues han publicado una cláusula de exclusión de enfermedades contagiosas. Y es específicamente, como veis, para ser utilizada con pólizas de carga. Y la reproduzco aquí. Y básicamente pues han diseñado una exclusión que tendría que verse pues junto con el resto de las exclusiones de la póliza, en una manera pues quizá muy amplia, diciendo que pues no habrá cobertura de ninguna reclamación o gasto o de cualquier naturaleza que esté contribuida por o que resulte de pues que tenga nada que ver con una enfermedad contagiosa. La JCC, como sabéis, pues nunca explican el objetivo de las cláusulas, ni tampoco cómo han de interpretarse o por qué la han pues, escrito de esta forma en particular. Lo que intentan hacer en cada situación es emitir cláusulas que consideran van a ser útiles para el mercado. Pero luego será decisión del mercado si ellos van y la van a utilizar o no, si la van a utilizar íntegramente o si van pues a hacerle cambios al texto. Y bueno, no lo dicen, pero está absolutamente claro que la cláusula que han emitido está diseñada pues directamente para el uso en pólizas de carga y en respuesta al COVID-19. Y como decía antes, pues se operaría en principio como una exclusión adicional y lo que busca es que no haya ningún gasto relativo a los efectos de la pandemia. Luego será interesante saber si ustedes han considerado utilizarla o si la utilizan ya o cómo la ven. El tema final que quiero hablar es del COVID como evento irresistible y de fuerza mayor. Desde luego, en el despacho, desde que surgió la pandemia y todos los problemas, pues quizá la pregunta que nos hacen más a menudo es si la pandemia constituye una fuerza mayor que yo no sé cómo se apagan los ruidos, perdonad. Después cambiar la pantalla para colgar sueño nosotros. Bueno, espero que ahora deje de llamar, sorry. Bueno, pero aquí lo que quería hablar un poquito es del hecho que bajo derecho inglés no existe la fuerza mayor como una doctrina general de derecho que aplique en los contratos.
Y esto es tan así que si tienes un contrato que dice aplica fuerza mayor, pues se considera que esa cláusula no es válida, porque aquí todos sabemos que se utiliza mucho en jurisdicciones de derecho civil, pero no en los de derecho común. Y esto quiere decir que no hay fuerza mayor si tu contrato está sujeto a derecho inglés y solo puedes respaldarte en una cláusula de fuerza mayor si la contiene tu contrato en particular. Si miramos la póliza de carga, pues no tiene una cláusula de fuerza mayor. Entonces, no es una situación que pueda afectar este tipo de pólizas. Donde sí que será relevante quizá es cuando ustedes estén pensando si se ha hecho cualquier pago bajo la póliza, si se puede repetir o pedir una indemnización a un tercero. Y allí pues hay otro tipo de contratos que sí que tienen cláusulas de fuerza mayor. Quizá no se ven tanto en los contratos de fletamento, pero sí que se ven mucho en los contratos de compraventa. Y bueno, era algo que pensé que sería útil que supieran. Y bueno, hemos hecho como un repaso muy rápido de cómo puede afectar el COVID en las pólizas o los seguros de carga. El efecto aún está por verse, pero estamos pensando que quizá vamos a tener situaciones pues, de retrasos y de pérdidas de carga o que se han dejado la carga en un sitio que no debe ser, ese tipo de cosas. Como sabemos, pues si no hay daño físico, normalmente pues no hay una reclamación por la carga en sí. Entonces, si no tienes una situación de que se te ha estropeado la carga, pues la gran mayoría de los casos pues no va a haber cobertura. Estamos hablando también en términos de retrasos, que como hemos visto pues hay ciertas preguntas sobre si hay cobertura cuando hay retrasos y generalmente pues se considera que no, o eso es lo que dice la jurisprudencia de hoy por hoy. Y finalmente pues quizás sí que sea más relevante pues gastos de reexpedición y mitigación. Y aquí sería interesante también pues saber lo que piensan las personas que están escuchando y en el sentido de que, bueno, tenemos aquí una situación de pandemia y ciertamente es una situación nueva en términos de, pues de lo amplio, o sea, de que afecte mundialmente. Esta es la primera vez en nuestra vida, por lo menos, que estamos en una situación pues, de pandemia mundial. Y si consideran que básicamente van a aplicar pues, los mismos principios que han tenido siempre bajo sus pólizas o si va a cambiar algo. Sería algo por ver y estaría muy interesada en saber cuál es su punto de vista. Pero, ok, hablando pues, de la situación de pandemia que tenemos, ahora los medios, todo el mundo sabe lo que está ocurriendo. Sabemos desde hace pues, 4 o 5 meses que esto se estaba extendiendo rápidamente.
Y si bien habrá pues pólizas que se contrataron antes de la pandemia y que luego haya resultado pues cargas con problemas de retrasos, etcétera, pues cuál es el efecto para pólizas que se contraten ahora cuando pues, los efectos del COVID sobre nuestra industria pues, son conocidos de sobra. Y será interesante ver si esto hace que el evento no sea inesperado o accidental, que como vimos pues es uno de los preceptos más importantes a la hora de decidir si hay cobertura o no. O sea, si es casi certero que vas a tener un retraso en tu carga, si esto es algo que se cubrirá bajo la póliza. Y esto nos trae al final de lo que quería compartir con vosotros hoy. Os agradezco muchísimo pues, vuestra paciencia. Algunos de los conceptos no son quizá muy claros, pero bueno, espero quizá haber ofrecido un poco de luz a la hora de interpretar estas cláusulas, pero siempre, siempre tenemos que tener en cuenta que las cláusulas de las que estoy hablando son pues cláusulas pro forma que se utilizan en el mercado y son raras veces que se utilizan tal cual, sin cláusulas adicionales. Entonces, lo que hemos hablado hoy viene a ser relevante a la interpretación quizá de las ICC aisladamente, pero siempre, siempre tendrán que mirar pues, todo el resto de las cláusulas que tengan en sus pólizas, puesto que tendrán seguramente términos que puedan afectar las cláusulas que hemos visto hoy. Y eso es todo por mi parte por ahora. Y bueno, pues dejo la palabra a Juan. Muchas gracias, Elizabeth, por tu presentación. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría contarles que en el Zoom hicimos un trabajo de recopilación sobre las normativas que salieron en los distintos países derivadas de esta situación del COVID. Entonces, en nuestra página web, alzoom.co, pueden consultar esa información. Son básicamente las normativas que afectan al transporte terrestre de carga en estos países y que, por supuesto, tiene relación con el seguro de transporte. También aprovecho para darle las gracias a las asociaciones locales de Argentina, la ACS, AGIS de Guatemala, APADEA de Panamá, APESEC de Perú, ACES de El Salvador y UNESPA de España por la difusión que nos ayudaron a hacer de este foro. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Recuerden que pueden enviárnoslas en el botón PIR, preguntas y respuestas, que encontrarán en la parte inferior de su pantalla. Entonces, empecemos. Esta no tiene nombre, es anónima. Buenas tardes, me interesa de sobremanera cómo opera la póliza con cláusula A respecto a decomiso de autoridades, ya sea en puertos y aeropuertos intermedios. Bueno, por algún motivo me ha dejado de funcionar el vídeo, pero se me oye aún, ¿no? Sí, yo te escucho. No sé si ves el botoncito de vídeo. A ver si... Sí, sí, lo veo, pero cuando aprieto no pasa nada. Oh, Bueno, tampoco nos perdemos mucho, ¿eh? ¿Qué quiere decir decomiso? Decomiso es como un... A ver, sería confiscación, por así decirlo, de una Okay, autoridad. sí.
Bueno, pues es una cuestión, eh, ajá. Es una cuestión interesante. Am, eh, eh, Como sabemos, una de las cláusulas que no pudimos mirar es la exclusión en la cláusula número 6, que dice que la póliza pues, no cubre pues, tipos de situaciones como guerra civil, revolución, ese tipo de cosas. Pero uno de los numerales, en la 6.2, viene a hablar de capturas, arrestos, detenimientos, etc. Entonces, me han hablado de algunas situaciones donde gobiernos han decidido quedarse con o requisar quizá pues cargamentos de protección personal o medicamentos quizá. Y será interesante ver si en estas circunstancias pues aplicaría la exclusión o no. En realidad es una situación bastante nueva y no sé si hay como jurisprudencia en este punto en particular. Sí, la cuestión será si cuando se habla de captura o arresto, cubriría este tipo de eventos. Ok. Bueno, la siguiente de Leonardo Morales. La responsabilidad sobre el manejo de la carga de la prueba es igual en todos los países latinoamericanos. Bueno, yo no sé si puedo responder sobre lo que ocurre en los países latinoamericanos, pero me imagino que si estamos hablando de una póliza de este tipo, que está sometida por lo menos a práctica inglesa, pues se hablaría de la carga de la prueba como expliqué al principio. O sea, el asegurado simplemente tiene que demostrar que algo pasó, que un evento inesperado que dañó su carga, y en ese momento pues pasa a las aseguradoras para determinar si aplica una exclusión. Yo no sé, Juan, cuál es la situación en Colombia. ¿Sería igual? Bueno, ahí sí no podría contestarte. No sé si alguien de los asistentes está en Colombia y podría responder esa pregunta. Si quiere, puede levantar la mano y con gusto le daremos la palabra. Em, por ahora no. Sí, bueno. Bueno, ahí ya nos levantaron la mano. José Luis, ¿quieres hablar? Ahí ya puedes desbloquear el micrófono. ¿No? Bueno. Eh, John Jairo, te escuchamos. Gracias. Buenos días, Juan. Buenos días para Elizabeth y todos los asistentes. Quería simplemente ratificar, puse el escrito, un párrafo corto, para indicarles que en términos generales, en la mayoría de las jurisdicciones latinoamericanas, se aplica el principio inglés que nos ha dicho Elizabeth, en el sentido de que le compete al asegurado probar inicialmente lo que es la cobertura de la póliza, o en otras palabras, que el siniestro encaja dentro de una de las coberturas de la póliza. Ese es el principio de la carga de la prueba general que se aplica prácticamente de manera internacional, tanto en el common law como en el derecho civil. Y el segundo principio, o sea, la consecuencia de que una vez el asegurado pruebe inicialmente prima facie una cobertura de la póliza, le corresponde al asegurador probar
la exclusión o determinar si hay una exclusión o no cobertura de la póliza por razón de exclusión o por simplemente no cobertura. Y ese es el segundo juego que existe. Entonces, eso es un principio realmente general en la mayoría de los países, diría yo, del mundo, tanto en el common law como en el civil law. Gracias. Muchas gracias, John Jairo. Bueno, pasamos a otra pregunta. Esta es anónima. Respecto a fuerza mayor, en reaseguro en América Latina, aun cuando se aplican las cláusulas inglesas, se aplica la legislación local, que como hemos visto es de derecho civil y tiene, digamos, este tema de la fuerza mayor. Entonces, ¿cómo funcionaría ahí ese tema de las dos legislaciones? Pues esa sí que es una pregunta muy interesante. En realidad, si la cláusula, bueno, diga lo que diga la ley inglesa al respecto, la póliza se va a determinar por los tribunales locales. Y entonces, si aplica la ley local, lo que ellos van a hacer, me imagino, es determinar la aplicación de la doctrina de fuerza mayor en esas circunstancias. Entonces, será muy interesante, me parece, pues ver cómo hacen un buen balance entre lo que dice la póliza en sí y la cláusula, o sea, cómo operaría la fuerza mayor. A ver, el asegurado estaría, o sea, sería una situación donde el asegurado comienza un proceso legal en contra de la aseguradora por cobertura de la póliza, me imagino. Y bueno, pues curiosamente la fuerza mayor, o sea, opera para, entiendo, bajo la ley, bueno, las jurisdicciones civiles, que las partes no tienen obligaciones. ¿Eso es así? Ok. No te entendí si al final me estabas preguntando o ya Sí, cerramos. o sea, sí, sí. Sería, bueno, interesante ver o sea, en qué modo se utilizaría aquí la circunstancia de fuerza mayor. Okay. Bueno, esperemos a ver si hay alguna contrapregunta respecto a eso. Sí, debería, porque quizá es cómo se aplicará en los tribunales locales. Todos vosotros tenéis mejor idea que yo. Ok, perfecto. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, eh, de Cecilia Campos. Las cláusulas Warehousing and Landing Charges y Additional Expense Clause bajo la póliza de carga marítima cubre disrupción fortuita o frustración de la cadena de abastecimiento. Pues considero que sí, en el sentido que hemos hablado antes de aplicaría un poco como las forwarding charges. Es decir, pues, si lo estoy entendiendo bien, que si hay pagos que tienen que hacer el asegurado para asegurarse que la carga sigue bien, que la carga llega a su destino final, entonces, en principio, estos estarían cubiertos bajo la póliza. Ok, perfecto. La siguiente, de Juan Ignacio Rodríguez. Respecto de la multiplicidad de causas y la
la causa próxima y lejanas. En Chile esto está indicado legalmente en contraposición a lo indicado por la doctrina inglesa. Acá, si existe alguna causa que esté cubierta, el siniestro está cubierto. ¿Cómo se determina este punto en casos en que existe un seguro local reasegurado en Reino Unido? ¿Qué posición prima? Gracias. Bueno, es parecida a la anterior. Sí. O sea, de nuevo estamos hablando de si aplicaría la forma de interpretar la cláusula inglesa o si se aplicaría pues la forma que hacen los tribunales locales. Y yo me imagino que en esos casos, o sea, lo interpretarán según la ley local. Entonces, pareciera que la situación es la contraria a como es en Inglaterra. Si hay una causa, o si la causa no está excluida, entonces estaría cubierto en caso de que hubiese pues una causa cubierta y otra excluida, si lo entiendo bien. Tengo que decir, o sea, os exhorto a que tengáis unas peleas aquí en Inglaterra frente a tribunales, porque está claro que esta área del derecho, pues por motivos que no conozco, no se pelea mucho, lo cual no ayuda en términos de jurisprudencia. Muchos de los casos que hemos visto se determinaron hace muchísimo tiempo y se sabe que los tribunales han cambiado un poco su forma de pensar o su forma de interpretar las cláusulas. Lo que pasa es que aún lo que tenemos por el momento pues son lo que dicen los expertos en los libros y no tenemos pues decisiones judiciales que lo confirmen. Pero como hablaba antes, este principio donde pues hay varias causas, pues quizá más y más se mira, como decía, pues a determinar una causa única y quizá pues la causa más importante. Antes se hacía de forma pues temporal, pasa algo primero, pasa algo después, pasa algo después. ¿Cuál es la causa próxima? Se consideraba que la próxima era la última. Sin embargo, bueno, pues ya no se miran las cosas así. Y será interesante pues ver cómo cambia las decisiones judiciales en ese sentido. Muchas gracias. A ver. Bueno, esta es un poco fuera de los litigios y jurisprudencias, pero Lorena Isabel nos pregunta, ¿por dónde anda el porcentaje de caída de los movimientos de transporte marítimo a nivel mundial? ¿Y qué país o continente ha reportado el mayor porcentaje? ¿Sabes sobre esas estadísticas, Elizabeth? Pues en realidad no. Estuvimos, o sea, las noticias que hablamos en términos de cobertura de carga fueron las estadísticas que Alsum compartió conmigo, que son que pues las aseguradoras de carga están reportando una caída en primas muy importante, que en realidad pues seguirá. En términos de efectos mundiales, pues me temo que no sé cuáles las zonas que pueden estar más afectadas, aunque si lo pensamos pues de forma cronológica, obviamente pues China tendrá un efecto, habrá sufrido como los que más, puesto que ellos tuvieron el problema primero y además su volumen de tráfico es uno de los más grandes del mundo. Entonces quizá ellos sean los que se vean más afectados.
Correcto. Ahí les comento que pues hemos visto varias estadísticas. Yo creo que realmente nos vamos a demorar algunos meses más en conocer un porcentaje más real, pero se ha hablado de cerca del 30% en la caída de movimientos de transporte marítimo. Eh, Esto no es solo porque la gente está pidiendo menos, por supuesto, por lo que pues, las cuarentenas no permiten un montón de intercambio de mercancías, pero además porque ustedes habrán escuchado, muchos buques están en este momento detenidos en alta mar, llenos de petróleo, por también la caída en el precio del crudo. Entonces, se habla de 30%, puede ser muchísimo más, y estaremos pendientes nosotros para confirmarles esa información a través de nuestros boletines. Bueno, pasemos a la siguiente. Maxalen Cruz de Llano. Hay mucho miedo de posibles quiebras o insolvencias financieras de líneas marítimas, inclusive de primer orden. Veremos situaciones como las de Hanjin. ¿Qué podemos recomendar a nuestros clientes freight forwarders para acreditar su due diligence y que no se vea su responsabilidad comprometida frente a cargadores? Algunos clientes están preocupados por posibles embargos de buques por deudas frente a terceros y que afecten a la carga y sus intereses. No se ha empezado a ver mucho aún, pero sé por lo menos de una naviera importante alemana que está teniendo, digamos que serias conversaciones con sus bancos. Sé que hay muchas navieras que están teniendo problemas absolutamente horrorosos por la desaparición de su mercado. Ejemplos pues son aquellas navieras que hacen quizá líneas entre el continente e islas, y si digamos esas islas, el comercio o su economía principal es el turismo, pues entonces de la noche a la mañana han visto cómo ha desaparecido totalmente el flete. Y sí que puede haber pues problemas muy, muy grandes. Creo que sí que podemos tener otras situaciones como la de Hanjin. Sí que hay que hacer due diligence, pero el problema va a ser que incluso gente grande puede caer. Cosas inesperadas pasan todo el rato. Y si tenemos una situación como la de Hanjin, las pólizas de carga pues van a tener un poco el mismo planteamiento que el que estamos mirando en términos generales con la pandemia. Términos de pues, retrasos, contenedores que se dejan por todas partes, etc. Y sabemos que las pólizas pues, tienen exclusiones por liquidación de empresas, etc. Y entonces es algo que va a tener que considerarse también a la hora de mirar las pólizas. Perfecto. Bueno, nos pregunta Manuel Ortiz. Si el buque no pudiera descargar por ser declarado bajo cuarentena al detectarse marinos contaminados por COVID-19, ¿habría pérdida de la aventura? Yo creo que no estamos hablando de pérdida de la aventura en el sentido de que, bueno, la cuarentena por su aplicación normal no es que no sepamos dónde está la carga y tampoco
eh, sabemos que en algún momento la aventura va a seguir adelante. Lo que tienes aquí es una especie de paralización temporal. Y en ese sentido creo que no hay pérdida de la aventura, estamos hablando de una situación de retraso. Ok. Patricia Alarcón, favor aclarar un poco el daño al empaque primario por causa de desinfección. ¿Estaría cubierto? Ya que sin este empaque el asegurado no podría vender el mismo. Por ejemplo, paquete de chicles. Sí, sí. No, la cuestión ahí es que el asegurado tiene una obligación de empacar bien la carga para que pueda llegar desde la carga en el buque hasta su destino final. Y si es responsabilidad de él que está mal empacada, pues entonces no hay cobertura. Lo que estábamos hablando es de una situación donde alguien empaca sus chicles como lo hace normalmente, porque normalmente no hay ningún problema y llega la carga bien, pero una situación donde quizá, o sea, por la pandemia haya pues mucha más fumigación o fumigación de distinto tipo, etcétera, algo que daña la carga. Y la cuestión que nos preguntábamos o que nos planteábamos era, si en esas circunstancias se consideraría que el empaque no era suficiente. Sí, acá de pronto con las cargas que están normalmente dentro de paquetes o bolsas, pues podría ser muy, muy distinto a, por ejemplo, no sé, me imagino un cargamento de bananos o de algún perecedero que no necesite un plástico, sino que esté, por ejemplo, en cajas. Y si se realiza esa desinfección, no sé, el alcohol o las sustancias que utilizan para desinfectar, se filtre y dañe esa mercancía. Entonces, por ese lado también estaría cubierto o cuál podría ser el resultado. Sí, pues esa sería una circunstancia donde hay daño a la carga y lo que el asegurado estaría diciendo es, este es uno de los efectos de una circunstancia relacionada con el COVID. Uh-huh. Sí, y más allá de las circunstancias normales. Y entonces allí querría decir que sí hay cobertura. Ok. José Luis, te doy la palabra, que vas a preguntar algo al respecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Felicitaciones, Elizabeth. La verdad es súper interesante. Está resultando tu presentación. Y respecto al tema de envases y embalajes, al menos en Argentina, existe una cobertura específica para envases, que hay que diferenciar acá entre lo que es un embalaje, que es la caja o protección macro, y los envases, que podría ser el caso del chicle. Entonces, si lo que estuviera afectado sería el envase, por cualquier situación, en principio debería estar cubierto porque la póliza justamente lo que cubre es cualquier daño por cualquier causa física externa que pueda sufrir el envase. En tanto que si el daño por la fumigación en este caso afectara al embalaje, bueno, entraríamos otra vez ahí en una zona gris que habría que analizar bien perfectamente en ese caso en particular, pero lo más importante en todo caso es diferenciar entre envase y embalaje, y bueno, saber que existe una cobertura específica para eso, donde sí estaría cubierto el problema. Gracias. Gracias, José Luis. No, gracias a ti. Bueno, la siguiente. En cuanto a los costes de demoras y detenciones en terminales de destino, ¿estaría cubierto por la póliza de carga también? Una pregunta de Naz Petrosian. Uh-huh.
Pues en principio, o sea, si se puede establecer que esos costes son el resultado pues, de la pandemia en particular y no otra cosa, podrían estar cubiertos, o sea, bajo dependiendo de lo que sean, pero quizá de la cláusula 16, en términos de que estás protegiendo la carga, o sea, si tienes sobrecostes, etcétera, para pagar en el puerto, estás protegiendo la carga y los derechos frente a terceros. Y esto estaría también en el puerto de descarga, puesto que la cobertura es hasta el destino final. Entonces depende de si ha terminado la póliza o no, o si ya se ha llegado a su lugar final, pero asumo que no, por eso la pregunta. Ok. Bueno, esperamos si hay alguna contrapregunta al respecto. Gersan Lazo pregunta, ¿es posible que se refiera a las principales exclusiones por demora aplicable para cuando las aseguradoras deciden ofrecer cobertura parcial en ese sentido? No sé si he entendido muy bien la pregunta. O sea, básicamente, si puedes hacer un recuento de las principales exclusiones por demora. Para contrastar un poco cuando se le da cobertura positiva al tema de la demora. Sí. Ok. Si generalmente hablando, sé que es un poco difícil como conceptualmente el tema de las demoras, lo entiendo. Normalmente, o sea, estamos hablando de las demoras están causadas por algo, asumimos. Entonces, hay como cierta jurisprudencia que dice que si las pérdidas están causadas por demora y como demora es una exclusión bajo la póliza, entonces no está cubierto. Sin embargo, muchas veces la demora en sí es el resultado de una causa que puede ser un evento que sí que está cubierto. Y lo que intentaba explicar un poco es que en esas circunstancias los tribunales están como cada vez pensando más en mirar la causa principal que causó la demora más que la demora en sí. Entonces, si hubiese decisiones judiciales ahora, cabe la posibilidad de que determinen que pérdidas por demora estarían cubiertas. ¿Me entiendes? Bueno, nos comentarán por el chat si se entendió. Sí. Gracias. Bueno, Carlos Sánchez nos pregunta, decimos que es algo que nunca nos había pasado, pero la fiebre española de 1918 no dejó antecedentes en términos de seguros de carga. Pues es cierto que no es la primera pandemia y sí, ciertamente la de 1918 fue realmente dura y quizá mucho más dura que la actual. Habrá habido un efecto en las cláusulas y es interesante, habría que mirarlo, no es algo que he investigado, pero ciertamente no tenemos jurisprudencia en el sentido de que las cláusulas existentes ahora son más nuevas.
pero desde luego, o sea, qué buena pregunta. Ok. Bueno, si alguien tiene algún doctorado o maestría en camino, creo que no, es un buen tema para su trabajo. Eh, bueno, esta pregunta está interesante. Es anónima. ¿Actos de Dios y fuerza mayor se pueden considerar lo mismo? Yo creo que, no sé si son lo mismo, pero desde luego son muy parecidos. Y desde luego no es una pregunta quizá para mí. Uh, los dos conceptos sé que tienen que ser pues externos, algo fuera del control de las partes. Y muchas veces, y mirando la situación inglesa, donde lo que tienes es una cláusula de fuerza mayor, pues los actos de Dios es uno de los eventos que se consideran un evento de fuerza mayor. Pero como puedes determinar en tu cláusula qué es fuerza mayor, pues puede ser todo tipo de circunstancias. Puedes incluso decidir que fuerza mayor es, pues en un contrato de compraventa, que tu vendedor no te entrega la carga a ti. Y entonces por eso tú no puedes entregársela a tu comprador. Y es algo, pues sí, fuera de tu control, etcétera, etcétera. Y una cláusula que puede ser muy útil en muchos casos, pero sí. Perfecto. Bueno, Sergio Naranjo nos pregunta, ¿qué pasaría en el caso que la cláusula de gastos de reexpedición esté limitada a cierto valor y el asegurado incurre en algún gasto mayor? Pues yo me imagino que la limitación de la póliza aplicaría. Y entonces la póliza solo respondería pues, por los gastos hasta los límites en la póliza misma. Ok. Acá tengo varias que son parecidas a las que ya hemos contestado. Quizá no las contesté muy bien y lo siento muchísimo. No, igual estas fueron ya enviadas hace bastantes minutos, entonces quizás ya están satisfechos. A ver. Concepción Lendines nos pregunta, pongamos por ejemplo una carga de mercancías bajo temperatura controlada. Las demoras no quedan cubiertas, pero si a consecuencia de la demora la carga llega con daños, ¿sería el siniestro indemnizable? No me ha quedado claro. De nuevo, buena pregunta y mala respuesta por mi parte. Porque si nos fijamos en la jurisprudencia en sí, hay una exclusión de retrasos y podría no haber cobertura por ese motivo. Si se determina que, o sea, la causa fue el retraso. Si hay otro evento, o sea, cualquier otra circunstancia que la explica, pues, que explica pues, la pérdida de frío y el deterioro de la carga, pues, como explicaba, pues los tribunales quizá vean que esa es la causa más que el retraso y entonces consideren que sí que está cubierto. Ok. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas porque ya se nos va a acabar el tiempo. Nos pregunta Oscar, ¿qué posición conoces que se ha tomado en los mercados respecto a la cobertura de permanencia ante las restricciones de movilidad tomada por la mayoría de países?
tampoco entiendo muy bien la pregunta y lo siento muchísimo. Ah, generalmente, y acá si algún abogado quiere hablar, pues generalmente se permiten 30 días de almacenamiento en un curso de viaje, digamos. Como ahora hay unas restricciones de movilidad, ese tiempo en los almacenes puede incrementarse más de los 30 días o 60 días y ya se volvería una permanencia. Entonces, no sé si has escuchado algo al respecto últimamente. Pues en realidad no. En términos de estas pólizas, puede haber como retrasos importantes. No sé si hay una restricción de días que la carga está en almacén. Sí, estará en almacén. Sí. Pero, o sea, bajo la ICC, si bien puede estar como paralizado la carga en algún sitio, si está prosiguiendo pues, la aventura marítima, pues sigue habiendo cobertura y no hay como, aparte de los 60 días de terminación una vez que llega al puerto al lugar de descarga, no sé si hay como esa temporalidad de la que hablas. Ok. Acá le damos la palabra a Leonardo Umaña, nuestro secretario general. Él sabrá la respuesta. Bueno, primero que todo, perdóname un segundo. Un saludo para nuestra gran amiga Elizabeth. Me alegra mucho verla nuevamente, si sea por este medio. ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Perfecto. Me atreví a interrumpir a Elizabeth solamente para decir que se me acaba de ocurrir la idea que quizás sea interesante que organicemos otro foro para hablar sobre las repercusiones en las pólizas stock throughput a propósito de la pandemia, porque cuando preguntan, por ejemplo, de temas de permanencia, pues ahí ya estamos rebasando el ámbito netamente de la carga de las coberturas de marine, y nos estamos metiendo ya en terrenos de property, y entonces estos esquemas de aseguramiento que integran cobertura de marina por ejemplo, las permanencias, habría que analizarlas. Nosotros en Alsum siempre hemos tenido una posición neutral con respecto al tema de pólizas STP. Advertimos mucho, digamos, la complejidad de la cobertura y todas las precauciones que hay que tener, porque evidentemente los niveles de riesgo que se pueden asumir en ese tipo de colocaciones es muy grande. Entonces, quizás para resolver esas dudas que seguramente tienen varios de nuestros asistentes con respecto al tema de permanencias, podrá abordar en ese foro si lo logramos organizar específicamente para el tema de stock throughput. Esa era mi intervención, pero en realidad era simplemente una excusa para saludar a Elizabeth y mandarle un fuerte abrazo. Muchas gracias. No, y muchísimas gracias a ti y gracias también por la aclaración. O sea, ya entiendo de dónde venía la pregunta. Y también un fuerte saludo a ti. Y quizá es momento de despedirnos. Correcto. Sí. Hay muchas preguntas más. Les agradecemos a los asistentes pues que hayan estado tan participativos, pero ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Elizabeth, por tu presentación y esta sesión de preguntas y respuestas. Tanto a ti como a los asistentes les comentamos que va a quedar la grabación en nuestro canal de YouTube, por si desean consultarlo o compartirlo más adelante. Aproximadamente el lunes 18 ya va a quedar en nuestro canal.
Y bueno, nuevamente muchas gracias, Elizabeth. Y pues esperamos que muy pronto vuelvas a estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a todos los participantes que han tenido la paciencia de acompañarnos. Y desde luego, gracias por la participación, que ha sido excelentísima, y excelentes preguntas también. Yo espero haber dado unos pequeños apuntes que ayuden a la interpretación de las pólizas y bueno, si hay cualquier cosa que les puedo ayudar, pues les invito a que se pongan en contacto conmigo. Por supuesto. Si desean realizarle alguna pregunta a Elizabeth, pueden contactarnos y los pondremos en contacto. Fantástico. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, a ti nuevamente. Les recordamos estar pendientes de los boletines y de nuestra página web para conocer cuál será el siguiente tema de nuestros foros virtuales. Y Elizabeth, quería simplemente comentarte que este ha sido nuestro foro virtual con más asistencia. Hubo 250 personas en total. Fantástico, muy bien. Enhorabuena. Vale, pues un especial agradecimiento a todos los que se conectaron. Recuerden que esta grabación queda en el canal de YouTube de Alzoom, y también los invitamos a revisar la revista que la acabamos de publicar. Está ya colgada en la página web de Alzoom. Tiene artículos muy actuales y muy útiles a propósito de todos los retos que enfrenta el ramo de seguros marítimos en este momento. Muchas gracias a todos, que estén bien. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos. Y simplemente les recomendamos diligenciar la corta evaluación de este foro, que se abrirá después de que cierren esta ventana, o que les llegará su correo el día de mañana directamente. ¿Listo? Muchas gracias a todos y feliz día.